el mandato aún está vigente, y para ello vamos a leer Marcos 16, versículo 15 al 16, que es también la gran comisión, pero hablada por Marcos, que dice así en el nombre del Señor: el que creyere y fuere, desde el 15, y les dijo: y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Decíamos hace 8 días acerca de que el que había fundado la iglesia, o sea, nuestro Señor Jesucristo, el que la edificó, el que dijo: yo edificaré mi iglesia, Él mismo los condujo a todos los que iba ganando en el camino, porque recuerden que Él iba caminando de aldea en aldea, y por el camino que Él andaba, pues habían multitudes, que dije que habían unos grupos, las multitudes que lo seguían, los 12 que estaban con Él, que Él había llamado, los 3 íntimos, y el más íntimo y amado Juan. Eran multitudes de personas que seguían al Señor, pero decíamos que lo seguían hacia una meta, y era el Gólgota, aunque ellos no lo sabían. El Señor sabía que su travesía, su recorrido y su caminar tendría un final en aquel monte llamado Monte de la Calavera o Gólgota, en donde iba a ser crucificado, en donde se iba a dar como propiciación por nuestros pecados, como ofrenda por nuestros pecados. Y todos los que iban en el camino, los que iban sanando, los que recibían un beneficio, un milagro, se iban añadiendo en ese camino, caminaban hacia ese lugar sin saberlo, hasta que vemos cómo el Señor es crucificado y realmente ahí ya no está nadie, porque muchos de los que vieron prodigios, señales de Él, también aquel día dijeron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Los discípulos se apartaron, cada uno por su lado, porque los estaban persiguiendo para tomarlos presos. Pedro, que era uno de los íntimos, del círculo íntimo del Señor, el mismo que dijo: Señor, yo te sigo si es necesario hasta la muerte. Pues realmente él intentó seguirlo hasta el momento de la crucifixión, pero luego de estar detrás del Señor mientras lo llevaban a un lado y lo golpeaban, le preguntaron en 3 ocasiones que si él era de ellos, y Pedro tajantemente dijo no y negó al Señor, y luego el gallo cantó como el Señor se lo había dicho. El único que pudo estar prácticamente cerca de él fue el discípulo amado, y está registrado en la crucifixión cuando le dice el Señor a María: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Se dice que ese era Juan, que hasta ese momento llegó y vio la crucifixión. Pero el Señor muere en la cruz del Calvario, es sepultado y es resucitado al tercer día, o resucita, más bien, resucita al tercer día después de haber muerto, como él mismo lo había predicho días anteriores, cuando dijo acerca de que el templo iba a ser destruido y al tercer día iba a ser levantado. Resucita. Veíamos al comienzo del culto, como decía yo, que cuando el Señor resucita, se le apareció a unas mujeres, unos ángeles, y le anunciaron lo que estaba pasando.
Ellas asustadas se fueron a tratar de decir, mire lo que está sucediendo, el Señor resucitó. No le creyeron. Después a María Magdalena no le creyeron. Le mandaron razón, obviamente, a los discípulos. Después se le aparece a los mismos discípulos. Y Mateo registra de que cuando se les aparece, aún algunos dudaban. Dentro de eso estaba Tomás, que fue el que tocó las heridas del Señor, y solamente cuando toca sus heridas cree de que Él era el Señor que anduvo, que caminó con ellos. Pero después de él haber resucitado, el libro de Hechos de los Apóstoles nos deja claro que el Señor durante 40 días, que es el mismo escritor de Lucas, el que escribe Hechos, es el que escribe el Evangelio de Lucas, o sea, Lucas el médico, y deja registrado que el Señor, después de haber resucitado, caminó 40 días con los discípulos. Estuvo con ellos 40 días, durante 40 días, enseñándoles y hablándoles acerca del Evangelio del reino. Todo este recuento se los tengo que decir para poder ubicarlos en el momento exacto cuando Él les dijo estas palabras o los comisiona. Según las cuentas, el Señor es crucificado el día de la Pascua, ¿cierto? El día de la Pascua de los judíos. Se hizo el sacrificio. Resucita al tercer día, pero el evangelista dice que Él caminó, después de haber resucitado, 40 días con el Señor. Ve, con los discípulos. O sea que 40 días y 3 días de lo de la resurrección serían 43 días. Más o menos 43 días después de la Pascua, el Señor les está diciendo estas palabras a los discípulos. O sea, 1 mes y 13 días después. Caminó con ellos, se les apareció, les habló del Evangelio del reino, les enseñó muchas cosas. Ahora está en el monte enseñándoles, diciéndoles, vea, yo ya les hablé, yo ya les enseñé, tengo toda autoridad dada del cielo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Ya veíamos las traducciones hace 8 días que quería decir en mi nombre, que Mateo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos, vayan y los bautizan y les enseñan a que guarden todo lo que yo les mandé. 43 días prácticamente después de la Pascua sucede esto. ¿Por qué digo 43 días? Porque 7 días después, ¿qué pasó? 43 y 7, 50. Y el número 50, después de la Pascua, es ¿qué? 50 días después de la Pascua, ¿qué se celebraba en Israel? ¿Ah? Pentecostés. La fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua y se hacía para conmemorar la salida del pueblo de Israel de Egipto, y recordando que ellos habían sacrificado también, habían hecho su propia Pascua para poder salir de la esclavitud de Egipto. 50 días fue el Pentecostés, o sea que 7 días antes del Pentecostés, según nuestras cuentas, se puede decir que el Señor subió al cielo. Que ahí fue donde le dijo, quédense en Jerusalén, no se muevan hasta que sean investidos con el poder de lo alto, que es lo que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando se registra, bueno, todo el capítulo 2, se registra la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, el escritor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Leámoslo, Hechos capítulo 1. Versículo 8,
Voy a leerles desde el versículo 1 hasta el 8. Mire, ya Hechos de los Apóstoles, lo escribe el mismo Lucas, que es el escritor del Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado, ¿cuál es? El Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Estamos en el versículo 2. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? Escogidos por Él. O sea, que Él escogió. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Cuando habla de padecido es en su muerte, su crucifixión. Vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40. Yo le sumo los 3 de la resurrección. Les doy 3 días. Al tercer día resucita después de la Pascua. Durante 40 días y hablándoles acerca del Evangelio del reino. Hasta ahí 43, porque son 40 días, lo que se les aparece resucitado, les habla, les enseña, les da mandamiento por el Espíritu Santo, y 3 días después de la resurrección, después de que muere y resucita el tercer día, son 43 días. Pero mire, y estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, esa fue la orden, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Precisamente él es que no se lo lanzó así, sino que lo que iba a pasar era en 7, 8 días después. Esto que le está diciendo ahí, no muchos días, realmente no muchos días. Iba a pasar 7, 8 días después de que él estaba hablándolo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos no entendían lo que Jesús hablaba. Miren la pregunta que le hacen. Y él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, que es el lugar donde les dijo que quedaran, en toda Judea, alrededor de Jerusalén, en Samaria, en las afueras de Judea, y hasta lo último de la tierra, nosotros. Y van a ser testigos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quiénes? Los discípulos. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire, él está comisionándolos, les ha enseñado. Lucas registra que durante 40 días les ha enseñado, después de haber resucitado ya en un cuerpo resucitado como tal, y les da la orden antes de subir al cielo. Y la orden fue el mandato: vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos y bautícenlos. Pero como si fuera poco, enséñenles algo que tienen que aprender. ¿A quiénes? A esos discípulos a los cuales le van a predicar el evangelio, a los cuales se van a formar, los cuales van a ser nuevos discípulos. Yo les quiero preguntar, hermanos, ese mandato, esa orden que el Señor dio, esa comisión que Él entregó de hacer discípulos, ¿sí la estamos cumpliendo?
si estamos formando a otros como discípulos de Cristo, o escasamente nos formamos a nosotros mismos como discípulos de Jesús. ¿Y por qué lo pregunto? Porque la orden fue a los discípulos, o sea, los apóstoles y los como 120 que habían allá, pero es un legado que se pasa de generación en generación hasta nuestros días. Es un legado y es una orden, es un mandato que tenemos que cumplir de parte de Dios aún en este tiempo. El Señor nos mandó a ser discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Predicándole la palabra de Dios, enseñándole lo que y qué es lo que el Señor mandó a que se enseñara. La buena noticia. La buena noticia, ¿para qué le va a servir a las almas que vamos a encontrarnos y le vamos a hablar? ¿Para qué les va a servir? Claro, es para salvación, pero es que esa es el tópico normal que siempre escuchamos, para ser salvos, y se volvió como una frase de cajón, ¿cierto? No, no, sí, pero está bien, es para la salvación, pero ¿cómo llegan a la salvación? Cuando reflexionan, cuando entienden la buena noticia. Por eso el evangelio debe ir predicada con la mala noticia. La señora que nos visita hoy y la joven, las dos jovencitas, familiares, su hija, ¿ya han ido a alguna iglesia, se han congregado en algún lugar? Se congregan, vienen de congregarse en un lugar. Ok. ¿Qué es lo que necesitamos todos entender cuando vamos a una iglesia? Lo primero que yo necesito entender es la mala noticia. O lo primero que yo necesito que me hagan entender afuera es la mala noticia, antes que la buena noticia. La buena noticia es el evangelio. Esa es la buena noticia. El evangelio que el Señor les dijo, vayan y prediquen el evangelio. Eso está en Marcos. Eso está en Mateo, la gran comisión. Se me ha dado toda autoridad. Por tanto, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Pero Marcos le puso el ingrediente, predicándoles el evangelio. Antes de alguien ser un discípulo, necesita haber escuchado el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia, es buena nueva. La palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. En este caso, como dijo la hermana Lorena, sería la buena noticia de salvación. Porque buenas noticias hay muchas, ¿cierto? Buenas noticias hay muchas. Si usted ahorita llega a su casa y le dicen, vea, alguien vino y le regaló un carro. ¿Cómo así? ¿Quién? No, ahí dejaron un carro, papel y todo. Para usted es una buena noticia, ¿cierto? O que usted le llamen de algún lugar y dice, vea, salió beneficiado, le van a regalar la casa que tanto quiere y que espera. Para usted es una buena noticia, ¿cierto? Y son buenas nuevas, buenas noticias, pero no tienen nada que ver con la buena nueva de salvación. Con la buena noticia que el alma, esa buena noticia le sirve a la humanidad nuestra. Nos alegra, nos pone contentos, wow. Trabajo, los que están esperando un trabajo, vea, quedó contratado. Buena noticia, ¿cierto? Ay, lo que estaba esperando. Es más, mucha gente va a una iglesia, ¿qué? A orar para que salga el trabajo. ¿Sí o no? Porque quieren escuchar la buena noticia de que los contratan en un trabajo. Otra gente va a una iglesia, ¿para qué? Para orar para que el Señor obre en sus cuerpos, porque quizás hay algo que está afectando su cuerpo y quieren que cuando vayan al médico, el médico le dé la buena noticia de que ya no tiene nada en el cuerpo, ¿cierto? Buenas noticias. Pero, otra, muchos están en una relación, como hijos de Dios, orando, clamando a Dios para que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios.
y quieren escuchar la buena noticia de la otra persona, de que acepta, de que van a ir con todos los sueños se van a cumplir, de que van a ser pareja, de que van a luchar por todo lo que han querido toda la vida y se van a casar. Todo es la buena noticia. ¿Es una buena noticia, sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque está esperando una buena respuesta de la otra persona que quiere. Pero ninguno de estos tópicos o estas cosas que estoy diciendo hacen parte de la buena noticia del Evangelio. Ninguna de esas noticias hace parte de la buena noticia, que es la noticia de salvación. Pero para que una persona pueda entender, reflexionar la buena noticia, mano, yo he mirado esto por todos los ángulos y no hay otra forma. Primero hay que entregarle la mala noticia. Sí. Yo le miro, a mí me ha dicho, mi esposa a veces me dice, bueno, amor, miremos esto de esta manera. Por donde miramos, sí o sí, si usted quiere predicar el Evangelio de Jesucristo de la manera correcta, para que las almas lleguen a Cristo como deben, usted debe primero entregar de una manera muy sabia la mala noticia. ¿Por qué? En estos días que salimos a evangelizar con los hermanos, estábamos en una tienda, hace días la hermana estaba, y hablando con una señora, esa señora iba a una iglesia. Ella me dijo, yo estoy aquí en este lugar, no vivo en este barrio, estoy aquí ayudándole a mi mamá mientras ella salió a hacer algo, pero yo voy a una iglesia, gracias. Entonces yo le dije, ¿pero has escuchado la mala noticia? Porque hay dos noticias. ¿Entiendes bien qué es el Evangelio? Y así comenzó como a mirarme y me dijo, ¿cómo así? Y yo, sí. ¿Qué es el Evangelio? Porque es que la gente piensa que el Evangelio, y le estoy hablando porque es que eso fue lo que Jesús, el que edificó la iglesia, el que constituyó la iglesia, dijo, vayan y hagan esto, para poder entender lo que ya se desarrolla en la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles. Recuerden que hoy en esa secuencia, vamos a pasar por hecho, para entender la iglesia medio ¿cómo es? Ajá, del medioevo, sino que lo digo así porque me sale más fácil, y entender la iglesia en nuestro tiempo. Y ahí entrelazamos todo si estamos haciendo las cosas bien. Es más, si ustedes ponen bastante atención, qué pesar por los que hoy no pudieron venir. Y qué pesar por los que más adelante se vayan a perder un domingo. Porque si van a estar conectados en la línea, ustedes se van a dar cuenta en qué parte de la historia se perdió el mensaje fiel y verdadero. Cómo se desvió. Porque hoy en día, lastimosamente, no se predica, en muchos lugares sí, en muchos lugares no, la verdad del Evangelio. Hoy en día las iglesias se volvieron más un club social, un lugar de bien elegante, o los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes y de pronto, yo a veces digo, ay Señor Jesús, vea, yo quisiera, como joven que soy, vea que ya me quité unos añitos de encima, ¿o no? ¿Ah? Poquitico. Pero yo quisiera aquí tener mucha juventud, pero definitivamente sí. Amén, amén. Y mire, son jóvenes que yo aquí no les estoy diciendo vamos a jugar fútbol, que no está mal, algún día un partidito, yo no soy de eso, pero hasta le hago el partidito. Aquí tenemos, el hermano sí le gusta y nos puede ayudar con todo eso. Pero ¿por qué digo? Porque hay juventud hoy en día que lo único que quieren hacer en una iglesia es compartir con otros jóvenes, tener momentos de esparcimiento, lastimosamente, menos entender lo que la Biblia está enseñando. A mí una vez me dijo un muchacho de otra iglesia, yo en ese entonces lideraba un grupo de jóvenes, precisamente a nivel nacional donde estaba, y teníamos una reunión y ese joven era líder en esa iglesia donde estábamos en la reunión y me dice, pastor, es que yo quiero que hagamos algo. Estaba en una reunión con unos presbíteros, otros pastores. Me dice, yo quiero que hagamos algo. Y yo, cuénteme, mijo. Y me dice, yo quiero que hagamos un concierto, un mega concierto. Y yo, qué bien. Se metió por el lado de la música, el peleo, yo, bien. Pero yo quiero que sea diferente. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí. Yo quiero que pongamos luces, humo, de las discotecas que le botan el humo, viene, y que sea algo de más movido, saltar y todo eso, porque es que los jóvenes necesitamos es eso. Cuando él dijo eso, yo le dije,
y con los compañeros que tenía, yo le, mano, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero los jóvenes no necesitan eso. Ni los jóvenes, ni los adultos, ni nadie. Eso alimenta la carne. Y nos emociona y nos ponemos contentos y está bien. Yo no digo que sea pecado. Ahora, pues ya luces y humo yo hasta no llegaría. Pero hay alabanzas movidas, buenas y nos sentimos bien. Pero lo que necesitamos nosotros es al Señor, conocimiento del Señor. Porque, y le dije ese día, yo he visto y vi con mis ojos muchos jóvenes saltando de una manera que sudaban en coros, en alabanza y felices y trencito y hasta para el tremendo. Y hoy en día no están. O sea que eso no les sirvió para sostenerse. ¿Ustedes han visto la cuestión del trencito? Que hay iglesias que hacen el trencito. Aquí hay un video y yo le dije a mi esposa, Dios mío, salió un señor dando vueltas como karateca en medio de una alabanza. Y todo el mundo alrededor lo aplaudía. Y el señor hacía así, parecía ya capoeira. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y el hombre feliz. Hay otro que para dar una ofrenda, sale con la ofrenda y se tira así y comienza a hacer un poco de movimiento. No sé si lo han visto en redes, está. Hasta que llega la ofrenda y quebrando y se va bailando. Y hay gente que piensa que eso es lo que necesitan. No, porque cuando llega el problema, la tribulación, la prueba, eso no sostiene a nadie. No sostiene. Pero cuando entendemos lo que necesitamos, que es la palabra, entender quién es el Señor, cómo actúa el Señor, cómo obra, bueno, todo lo que requiere que Él mandó, hombre, y no digo, gocémonos, ahorita que terminemos el servicio, unos movitos cantamos, hermano, gocémonos, cantemos, pero lo hacemos con entendimiento. Entonces yo quisiera tener esto lleno de juventud también, pero esa no es la metodología que veo en la palabra para que la juventud llegue. Aunque no estoy diciendo que estamos llenos de tampoco ancianos, ¿no? Yo más bien veo que estamos, porque faltan muchos hermanos, pero que la mayoría son personas adultas y maduras. Adultas y maduras que saben a qué es lo que vienen. Eso es lo que yo puedo ver en esta congregación. Entonces mire, y jóvenes como ustedes que saben a lo que quieren venir, igual Dios les bendiga, ojalá sigan viniendo. Entonces el Señor dio una orden, dio un mandato de predicar el evangelio, la buena noticia. Pero para yo, decía ahorita, entregar la buena noticia, debo dar la mala. Y le decía yo a la señora, ¿usted conoce el evangelio? Y me dijo, sí. Y me salió con la frase popular, el evangelio, lo que pues nos dicen, es la pregunta que uno dice, ¿qué es el evangelio? ¿Es la palabra de Dios? Yo, ¿qué es el evangelio? Entonces, un estilo de vida. ¿Lo han escuchado? Es un estilo de vida. ¿Qué es el evangelio? Es estar en la iglesia, le dicen otros. Yo no. Entonces le dije a la señora, ahí estábamos con el hermano Gallardo, ¿sabe usted la mala noticia? Y era de una iglesia. Entonces ahí viene mi pregunta, y recuerdan ahorita que oramos, que nosotros debemos estar fundamentados. ¿Qué es lo que la gente hoy en día sabe del evangelio, de Cristo, de la iglesia? A mí me preocupa eso, hermanos. Porque si esto sigue como va, en unos 80 años, ¿qué será de la iglesia entonces? Porque se supone que el legado se pasa de generación en generación. Y esto como va, el legado se ha perdido. Claro, o se ha torcido con otras enseñanzas. Entonces póngale usted en 100 años que ya no está ninguno de los que estamos aquí sentados. La generación que esté, si el Señor no ha venido por la iglesia, ¿qué estará predicando? Bravo, ¿no? Bravo. Entonces yo le hablé de la mala noticia. Y es tan sencillo como esto. Si una persona está enferma, y siempre lo he dicho y he puesto este ejemplo, y lo repito hoy, amiga que nos visita, una pregunta. Si usted va por la calle caminando y le sale una señora y le dice, tómese estas pastas para la diabetes, ¿así se dice? ¿Diabetes? Diabetes. Este es el ejemplo que yo siempre pongo. ¿Usted qué va a pensar? Y dice, tómela porque esto le va a ayudar para la diabetes. ¿Usted qué va a pensar? Pero
ahorita usted sale, ahorita, hoy. Y sale y le dice, tome esta para la diabetes, y aparte le dice, y tome esta otra medicina que es muy buena para el Alzheimer. Y se lo da, ahorita. ¿Usted qué le dice? Y hasta decir, ¿se enloqueció o qué? ¿Cierto? Usted dice, señor, ¿usted qué le pasa? Y la va a ver como una loca, desquiciada, que le acercó a darle una pasta que usted dice, es que usted me conoce, ¿cómo que diabetes? Pero hermano Miguel, se va usted. Y le sale alguien al encuentro y le dice, señor Miguel, y usted, ¿quién será? Y usted ni lo ha visto, pero venga, don Miguel, vea, me dijeron que esto es lo mejor para la diabetes. Usted entiende qué es la diabetes, ¿cierto? Vea la diferencia. Y si usted ve y entiende, y de pronto usted escuchó de esa medicina, pues usted dijo, uy, yo la había escuchado, pero esto era carísimo, yo no tenía forma, y se la están regalando. ¿Usted la toma? Mire, el mismo caso, la misma enfermedad. ¿Sabe cuál es la diferencia de los dos? Que el uno sí sabe porque él tiene la enfermedad. ¿Sí ve? Y él sí sabe qué es la enfermedad y qué necesita para la enfermedad. El otro caso es que ella no sabe si está enferma. Pero si ella, es un ejemplo, ¿no? Si tuviera esa patología y con la patología de diabetes sale y le dicen tome, ella igual va a reaccionar de la misma manera. Aunque la tenga, pero ella no lleva al médico y el médico no le ha dicho usted está enferma de esto. Y ella va a decir, loca, esto y lo otro. Pero le dio por hacerse un chequeo. Solo es a manera de ejemplo. Le dio por hacerse un chequeo y fue al médico. Y el médico le dice, venga señora, resulta que usted tiene esto y esto. Y ahí mismo el médico le dice, usted está enferma de esto, usted se tiene que tomar esto y esto. ¿Usted le va a decir al médico que está loco? ¿Usted va a salir de ahí con la intención de tomarse la medicina o no? Porque se quiere sanar, se quiere curar. Cuando el médico le dice a la persona, usted está enferma de esto y de esto, ¿le está dando una buena noticia o una mala? Una mala. ¿Quién quiere ir al médico y que digan que está enfermo? Nadie. Hermano Leonel, usted cuando fue al médico, ¿usted quería que el médico le dijera, señor Leonel, ¿usted está enfermo? No. Pero el hermano Leonel accedió a hacerse un tratamiento y a la cirugía y todo porque el médico le dijo, señor Leonel, usted está enfermo de... El hermano fue por el corazón, ¿cierto? Y allá le dicen, señor, usted tiene una situación en su cerebro, en su cabeza, un tumorcito. ¿Sí o no? Usted no sabía de eso. ¿Qué hubiera pasado si días anteriores alguien le dice, don Leonel, haga algo para un tumor cerebral? ¿Usted qué hubiera dicho? ¿Está loco o qué? Y le hubiera dado hasta rabia. Pero él fue el médico y resulta que sí había un tumor. ¿Sí ve? ¿Y qué ha hecho? Ha hecho todo de acuerdo a lo que le dijeron y ha confiado ya en el Señor y ya tomó una decisión con el Señor y el Señor lo está respaldando y ahí está. Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? Una persona va a tomar acción y reflexionará en su vida cuando entiende que tiene un problema. Si la persona no ve problema en su vida, no se ve enfermo, no se toma nada para estar. ¿Por qué usted va a tomar una acetaminofén si usted no tiene ni fiebre ni nada? Uno le toma una pasta cuando sabe que la necesita, ¿cierto? Lo mismo pasa con el evangelio. Y por eso digo que es una manera incorrecta que se hace lastimosamente hoy en día y es no entregar el evangelio de la manera correcta. Porque sí es una buena noticia, sí son las buenas nuevas de salvación, pero a las personas no se les está diciendo el pecado que tienen. A las almas, el hermano Gallardo me decía, hay una necesidad que hay que anunciar a la iglesia, porque la gente necesita saber de que el Señor viene y esto y lo otro. Eso hace parte de esa necesidad de anunciar. Pero también le voy a decir, así usted y yo salgamos y le digamos al mundo entero, Jesucristo viene pronto, para ellos no es nada, eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden lo que usted y yo ya entendimos. Ellos no entienden su condición de pecado, ellos no entienden que si Jesús viene van para el infierno.
Ellos no entienden eso, porque no se sienten enfermos, no sienten culpabilidad, ¿no? Tan normal. Por eso cuando predicamos nos ven como locos. Y hay gente que dice que nos vean locos. No, no, ¿cuál que nos vean locos? El evangelio sí es locura, pero para los que se pierden, pero no la locura como lo que estoy hablando. Y la gente se saca pecho en eso. Ah, es que nos llaman locos, pues que nos sigan llamando locos. No, 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 no. Para ellos es locura todo lo que hay que hacer. Pero la cuestión no es que nos vean a nosotros como locos que estamos viendo cosas sin sentido. Eso es otra cosa. ¿Cómo no nos van a ver como locos si no sabemos entregarle, o a veces no les entregamos una verdad como el Señor manda que se la entreguemos? Por eso decirle a una persona, y es duro esto, pero decirle a alguien que está en el pecado, sumergido en el pecado, y decirle, vea, a usted Dios lo ama mucho y lo quiere bendecir hoy, y eso que tanto está pidiendo le va a llegar. Cosas como esas, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Creen ustedes que eso está correcto? No. Porque el Señor no nos mandó a decir eso. La Biblia, ¿qué dice? Esta palabra, hermano, Dios ama, y es muy bueno todo esto que estoy diciendo para el momento de evangelizar. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Es bíblica? ¿Por qué no? ¿Ah? Dios no oye al pecador, Dios aborrece. Mira, aquí tengo un apunte. ¿Ah? Dios va, sí, sino que en el sentido de que hay personas que se sienten cómodas, pues cómo no sentir cómodas cuando saben que están haciendo algo mal y le están diciendo, pero Dios así lo ama. Y Dios no ama así, porque la Biblia nos enseña que Dios aborrece el pecado. Dios lo aborrece. Mire, Dios condena y arroja, dice, o nos enseña la palabra, en el infierno, tanto al pecador como al pecado. Vamos no, antes de darle un versículo, les voy a explicar algo. ¿Qué es lo que va a ir al lago de fuego? ¿El pecado o el pecador? El pecado es la acción. Es una acción. O sea que el pecado no va a ir a ningún lago de fuego, es una acción. ¿O dónde está el pecado para usted tocarlo? Tangible. Es una acción por algo que entró en el corazón del hombre. Ya. Quien va a llevar las consecuencias de ello es el que comete el pecado, el pecador, el alma del pecador. Entonces volvamos a la pregunta, o a lo que dicen. Dios ama al pecador, Dios ama a su creación, Dios ama a sus criaturas, pero lo que está haciendo el pecador no lo ama, ni al pecador mientras lo hace. Dice la Biblia, por cuanto hace ese pecado, lo aborrece, le aborrece, porque es que Dios no tiene nada de comunión con el pecado. Entonces, cuando uno le dice a un alma, mire, está haciendo algo mal, llegó alguien de matar a alguien, se sentó, yo no sé qué mató a nadie, pero él mató y se sentó y se escudó en la iglesia. Y entonces comenzamos a decirle, oh amigo, tú que viniste, Dios te ama así tal y como eres y te lo manda a decir. ¿Cómo va a sentir el Señor? Dios lo ama tal y como es. O sea que esto no hace que la persona se aperciba, ni siquiera que reflexione en su condición de vida para cambiar. Pero si la persona es confrontada sin uno saber nada, y es confrontada de que Dios le aborrece por lo que hace,
y por lo que hace, por ende es aborrecido y quiere estar con Dios bien, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Apocalipsis 20:15 dice: aquel cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, hablando del que hace el pecado, no el pecado como tal, fue arrojado o será arrojado en el lago de fuego. Juan capítulo 3 versículo 18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Sí ve? Y está hablando es de la persona. Y el que no cree, ¿qué es lo que hace? Pecado. Una persona que no cree vive continuamente en el pecado, porque no cree en él, hablando de él. Entonces no podemos usar esta frase para evangelizar, porque estamos dando a entender a los pecadores que Dios está irado solamente con su pecado, mas no con ellos, cuando la Biblia enseña totalmente lo contrario. El pecador tiene que saber, y ahí sí el ejemplo que ponía, el pecador debe saber que delante de los ojos de Dios está mal, que hay una espada, como dice Ezequiel, en el cuello para degollar a todo aquel que hace iniquidad. El pecador debe saber su pecado. El pecador, hermanos, debe entenderlo y sentirse sucio. Pecador, eso es lo que tiene que sentirse una persona. Y eso no es malo. Antes eso es lo mejor que puede pasarle a un alma, que se sienta. La única manera para usted bañarse, bueno, uno se baña todos los días, pero una persona sabia es consciente que debe bañarse. ¿Por qué? Porque hace parte de su limpieza, de su higiene personal. Pero si la persona, usted coge las manos, están limpias, y las metió en un fango, en un lodazal, ¿usted se queda con las manos untadas de lodo? ¿Usted qué hace? Se lava, porque se dio cuenta que está sucia su mano. La única manera para nosotros realmente querer una limpieza espiritual es cuando entendemos que espiritualmente estamos sucios y llenos de maldad. Pero si no, ahí es donde la gente empieza a ver la iglesia como una religión. Llego a la iglesia, soy un pecador, me siento bien en la iglesia, muy bueno, pero como vivo bien. Me siento bien. No hay que cambiar nada, es que Dios es muy bueno. Es que, y entonces ahí viene la frase, ¿no? Pero ¿cómo así si Dios es bueno? Si Dios me ama. No dice, ¿cuánto es 16? De tal manera amó Dios al mundo. Mire, no está diciendo que aborreció al mundo. No, claro, es que Dios ama su creación. ¿Cómo no amar lo que Él crea? Pero no ama lo que su creación hace. Y mientras lo hace, no lo está viendo con amor. Él aborrece. Eso es como decir un hombre que tiene a su mujer, ama a su mujer, ¿cierto? Pero si ve a su mujer cometer adulterio, fornicación, él va a decir, yo te amo tal y como eres, fornicaria y todo, pero aborrezco la fornicación que cometes, pero a ti, ¡mua!, linda. ¿Será que sí? Fornicación, acto sexual. ¿Será que va a hacer eso? No, ¿sabe qué va a hacer? Va a decir, aborrezco lo que haces con el que lo haces, pero te aborrezco por lo que estás haciendo, aunque había amor por esa persona. ¿Me estoy haciendo entender? Lo mismo pasa cuando no enseñamos la verdad, cuando no entregamos la verdad a las almas no van a entender su condición, no van a saber que están enfermas, no van a saber que son pecadoras, no van a entenderlo, y porque no lo entienden, pues no buscan a Dios, no buscan a Dios. Apártese de iniquidad, dice la Biblia, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero ¿cómo se van a apartar de iniquidad si no les enseñamos qué es la iniquidad? Si no les hablamos a las almas qué es el pecado, qué es la iniquidad, cuál es la maldad, cuál es la naturaleza. Ahora, pecado no es pecado por lo que hice. Claro, la acción o el resultado de lo que soy me lleva a pecar. ¿Me explico? Hay gente que piensa que entonces dejó de robar, dejó de pecar. Pero si alguien deja de robar, pero
mentiroso. Es lo mismo, porque no hay pecadómetro. ¿Sí? No hay pecadómetro. O sea que lo que la gente, más que cambiar una acción de pecado, necesitan es cambiar la naturaleza del pecado. Y eso es lo que el hombre tiene que entender. Eso es lo que el ser humano debe entender. De que la naturaleza que tiene es contaminada completamente. De que en el momento de la creación, el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios. Él decidió desobedecer a Dios. Ahí ya no es la escogencia de si iba a ser salvo o no, como la elección. Ahí fue una cuestión de obediencia a lo que Dios le dijo que debía hacer, y el hombre no obedeció. Al no obedecer, cae en pecado. Satanás dentro en su corazón, dice la Biblia, y por ende entra la muerte. Y ahí, hermanos, es pasada la muerte y el pecado de generación en generación hasta nuestro tiempo. El único que tuvo la solución para esa muerte y para ese pecado se llama Jesucristo. Pero para que una persona lo entienda, primero tiene que saber que es pecado. Hay un predicador en los años 1800 y algo, Charles Spurgeon, le llamaban el príncipe de los predicadores. Y dicen que cuando ese hombre predicaba, la gente sentía literalmente como que el piso se abría y las llamas del infierno, así eran, son los testimonios que cuentan, salían y los quemaban. O sea, cuando ese hombre predicaba, anunciaba el evangelio, la gente se sentía tan pecadora que buscaban arrepentimiento y le decían: Señor, perdóneme y sálveme. Eso es predicar el evangelio de la manera correcta, hacerle ver al alma la mala noticia, su condición contaminada por el pecado, para que de esa manera esa alma pueda decir: necesito salvación, necesito solución, necesito perdón, necesito vida eterna. Es la única manera. Amén. Entonces, mire, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Pero en Marcos dijo: prediquen el evangelio a toda criatura. Ese predicar el evangelio, que es lo que acabo de decir, de la manera correcta, va a hacer de que las almas crean, y al creer van a llegar al Señor y van a ser discípulos de Cristo. Y ese que se convierte en discípulo de Cristo se va a bautizar en nombre de Cristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 versículo 38, cuando Pedro se pone en pie: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Un pastor un día dijo: vea, no se compliquen la vida. Yo aquí ya le mostré traducciones y todo, pero dijo: ¿quién murió en la cruz? ¿Cómo se llama el que murió en la cruz? ¿Y él murió para qué? ¿Para perdonar? Entonces, ¿en nombre de quién hay perdón de pecados? Y no dice eso Hechos capítulo 4 versículo 12: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el nombre del Señor. Vea, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre. El único nombre que yo conozco para salvación es el nombre de Jesús. El único que fue a la cruz a morir por mi pecado fue Jesucristo. El único que perdona pecados es Él, porque es el Dios hecho carne, Dios manifestado en carne, en una manifestación como hijo de Dios. Pero es el mismo, porque solo hay un Dios, dice la palabra, y un mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo hombre. Amén. Y esto lo toman ellos como legado para hacer el trabajo de lo que es la iglesia. Ahora les pregunto: ¿ustedes creen que ellos hicieron bien el trabajo? ¿Los apóstoles? Entonces viene la otra parte. Ya entendimos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ya saben ustedes, hermanos. Ahora sepan manejar eso, ¿no? No es que va a ir a toda casa: hey, pecador, venga, te digo una cosa. No. Mire, yo esto lo he entregado a muchas personas sin necesidad de decirle: usted es un pecador.
sino que comienzo a contar, cuéntele la historia de cómo fue que cayó el hombre en pecado. Cuéntesela, trate de resumírsela para que no hay que horas ahí. Y cuando usted termine de contarle la historia, la gente va a entender que también es pecador. Y va a decir, venga, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí usted ya le da la buena noticia de salvación, que es Jesucristo el Señor cuando vino a la tierra para salvarnos, todo lo que Él hizo por nosotros. Y si esa persona creyó, entonces viene caminando para ser discípulo del Señor y se va a bautizar, no por obligación, no por imposición, sino porque el que se bautiza es todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su Mesías, como su Maestro, y se vuelve discípulo de Él y comienza a caminar. Y ahí sigue la secuencia que comenzamos a hacer los que ya llegamos, a replicar y a entregar lo que hemos aprendido. Entonces sigue el versículo de Mateo 20, 19 diciendo, enseñándoles. Mateo 20, 19, 28, 19. Perdón. No. 28, 20. Mateo 28, 20. Vea. Enseñándoles que guarden. Y he aquí yo estoy con vosotros. Hermanos, esto es necesario que lo entreguemos para poder conectar las enseñanzas que vienen. ¿Y por qué digo es necesario? Y yo pienso este versículo, hermanos. Este versículo yo creo que es el más quebrantado de toda la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy seguro que no todos, muchos sí, pero no todos, en la historia de la iglesia están enseñando que guarden las cosas que Él mandó. Si yo no enseño a la iglesia a que guarden las cosas que Él mandó a que guardemos, yo estoy quebrantando este versículo y estoy quebrantando este mandato. Ahora sí, ¿qué mandó el Señor? A que se guarden. Enseñándoles que guarden todas, no algunas, todas las cosas que os he mandado. Ahí, para entenderlo, léase usted todos los evangelios. Léase Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, Evangelio de Marcos, Evangelio de Juan. Léaselos. Y va a entender hasta el día de la gran comisión, que es ya lo último, todo lo que Él les enseñó, todo lo que Él les mandó a hacer, y rematando con esta misma orden de comisión. Porque ese vayan por todo el mundo a predicar el evangelio es una enseñanza que les dio. Y eso también lo tenían ellos que entregar a otros, que es lo que yo hoy les estoy entregando a ustedes, enseñándoles que guarden lo que Él mandó de predicar el evangelio. Entre todo lo que se enseña en la iglesia bíblica, nuestra congregación, para poder llevar una vida digna de lo que el Señor quiere que llevemos, una vida en santidad. Ahora, preguntémonos, ¿estamos guardando nosotros? Uno es que nos enseñen. ¿Ustedes creen que aquí en la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico enseñamos las cosas que Él ha mandado? Y no solo las enseñamos, sino que les decimos guárdenlas también. Listo. Ahora le pregunto, ¿la estamos guardando? Ese guardar lo podemos ver como hacer, como aplicarlas, como vivirlas. ¿Estamos viviendo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra? ¿Lo guardamos realmente? ¿Lo que Él nos mandó a hacer? Unas sí, otras no. Mire, ahí es donde yo debo ser confrontado. Porque el próximo domingo vamos a ver cómo la iglesia sí guardó eso inicial, la iglesia primitiva. Cómo Pedro, los apóstoles sí lo hicieron. Y vamos a ver a través de Hechos capítulo 2 en adelante cómo inicia la iglesia y lo que ellos predicaban. Y sin Biblia como usted y yo la tenemos hoy, solo con pergaminos antiguos. Pero ellos hicieron la tarea. Y como dijo el hermano, muy bien hecha. Muy bien hecha. Anunciando el evangelio y anunciando que el Señor volvería. Ahora, esa es una parte de la tarea, anunciar. Ahora viene la otra parte personal. Yo como persona, como cristiano, guardo y vivo lo que Él me manda que guarde y que viva.
Si Él me dice a mí, apártese de iniquidad, yo me aparté de iniquidad. Les voy a colocar un ejemplo para que veamos cómo fallamos. Esa falla no la catalogo y no la meto en pecado de muerte, sino en fallas y errores, como que es lo que yo he enseñado acerca de lo que dice Juan, pecado de muerte y no de muerte. Yo les pregunté ahorita, hace un rato, acerca de algo que el Señor mandó a enseñar, porque el Señor me puso que lo enseñara, de la administración, ¿se acuerdan? De la mayordomía, ¿cierto? Y los que estuvieron en ese entonces en esa charla, que fueron bastantes hermanos, yo repliqué muchas veces, lo dije, lo repetí, lo dije, lo repetí. Hermanos, hagan eso. Hermanos, háganlo. Es algo que Dios nos manda hacer. Cojan su libro. Estoy hablando de algo natural que el Señor nos lo enseñó aquí mismo en la iglesia, que nos puede ayudar para lo espiritual. Háganlo, 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 háganlo. Y lo enseñó todo. ¿Se acuerdan? Pero mire, ¿qué pudimos ver? Que si hacemos una encuesta de un 100% de los que estuvieron, si a mucho el 20% lo hicieron. Si a mucho el 20%. Ahora la pregunta es, ¿el 80% que no lo hizo guardó lo que se enseñó? No. Por poner un ejemplo. O sea, no aplicó lo que... Y estoy hablando solo de algo natural, que a la final, ¿quién es el beneficiado en eso? La misma persona. Ahora en lo otro, que Dios manda, que el Señor mandó a través de sus apóstoles, que Él mismo enseñó a que se guardara y que se hiciera, lo estamos haciendo. O sea, a eso voy yo. Si en cosas tan sencillas no las hacemos, ¿cómo eran las otras? Silencio, esto es un silencio de ese como que no nos diga más. ¿Ah? Sí, eso es como que y se siente esa pesadez. Pero es la realidad, hermanos, porque nosotros debemos vivir lo que el Señor nos ha enseñado. Y ahí podremos ver el cumplimiento de la promesa que hizo. Y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termino con este versículo de Josué 1, versículo 5 al 9, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Pero mire lo que le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú, Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea que Josué tenía una misión, ¿sí o no? ¿Cuál era el trabajo de Josué? Repartir la tierra. ¿Cuál es el trabajo de nosotros, iglesia? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Y meditar es recordar. Usted sí en su casa recuerda lo que Dios habla en los cultos, medita, voy a hacer esto, se inquieta. Y meditarás en él para que, y mire lo que le dice a José, guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro está escrito. Porque entonces, vuelve y dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí no está hablando, Josué, harás prosperar tu economía. No, era lo que él iba a hacer, la misión que él tenía, iba a prosperar. Y todo te saldrá bien. Y mire cómo termina. Entonces, Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente.
No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Que en otras palabras es lo mismo que le dijo a los discípulos en la gran comisión. Y es lo mismo que en esta mañana yo les digo a ustedes. No teman, hermanos, y no desmayen de hacer el trabajo. No teman y no desmayen de guardar lo que Dios les ha mandado a guardar. Y ahí entenderán y verán la promesa cumplida. Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y ahí lo entenderemos. Porque Josué tenía la misión de repartir la tierra como heredad para las tribus. A nosotros el Señor nos ha dado la misión de ir y predicar el evangelio a las criaturas, para que el que crea sea bautizado y sea salvo. Amén. Póngase de pie, por favor. Ya dentro de 8 días vamos a empezar a mirar el inicio o el desarrollo más bien del despliegue de la iglesia después del Pentecostés. Cómo comienzan a ver ya lo de los milagros, los prodigios y el porqué de todo esto, y qué era lo que ellos seguían haciendo como una pauta que no perdieron en el primer siglo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que el mandato aún está vigente. Gracias porque nos enseñas lo que debemos hacer. Y ayúdanos a cumplir la comisión. Ayúdanos a cumplir el mandato. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que nos mandaste hacer, tanto fuera de estas paredes como en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.